Orar la palabra. ¿Alguna vez has escuchado esto o lo has hecho? ¿Alguna vez escuchaste el término lección divina? Pues déjame decirte que es un gran tesoro que podrías no estar utilizando. Orar la palabra o lectura orante de la palabra. ¿Crees tú que la palabra tiene poder? La Biblia tiene poder. ¿Crees tú que toda la Biblia es inspirada por Dios? ¿Crees tú que Dios nos habla a través de su palabra? ¿Crees tú que puedes derrotar al peor de tus enemigos, visible o invisible, a través de la palabra? Pues si tú crees esto, entonces deberías estar utilizándola en todo su esplendor. Orar la palabra, orar con la Biblia. Hace mucho tiempo yo conocí de esto y por desgracia no le di el valor que tenía. Pero en este despertar que ha estado ocurriendo desde hace un tiempo, una de las cosas, uno de esos tesoros valiosos que Dios me ha permitido rescatar es orar la palabra. A veces cuando oramos tenemos frases ya aprendidas o repetidas porque todo el mundo las dice o porque eso me hace ver más cristiana y más hábil orando. Y hasta a veces son mañas. Y al pensar en esto, no puedo más que reflexionar en que Dios no quiere que hablemos por hablar. No hablen por hablar, porque Dios no habla por hablar. Dios quiere también que nuestros deseos se alineen a su voluntad, se alineen a lo que Él dice y quiere para nosotros. Entonces, no podemos más que concluir que cuando yo oro la palabra, cuando yo oro la Biblia, cuando yo oro en cuanto a un versículo, yo estoy orando la voluntad de Dios. Yo no estoy orando por hablar. Yo no estoy orando, como me decía alguien, orando desde la barriga. No. Yo no estoy orando desde mis deseos egoístas. Estoy orando desde la palabra. Y desde la voluntad de Dios, obviamente. ¿Tú te imaginas responder a cada situación crítica que puedas estar viviendo? Escrito está, como dijo Cristo. Como dijo Cristo cuando el diablo estaba probándolo. Cuando el diablo le decía, mira, agarra y convierte estas piedras en pan. Lánzate, porque dice que a sus ángeles mandará para que te sostengan. Y Jesús, ¿cómo le respondió en todo? Escrito está, escrito está, escrito está. Y esto lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Vemos esos hombres y mujeres, héroes de la fe, grandemente utilizados por Dios, que repetían una y mil veces, escrito está. Escrito está. Pero ¿cómo voy a saber yo lo que está escrito si no lo leo? Entonces aquí vamos a esto que he hablado en otros audios, que es importante leer la Biblia. Tienes que leerla porque allí está la voluntad de Dios. Porque es poder. Porque es poder. Porque es el modo de poder conocer a Dios. Y yo no puedo vivir, experimentar ni hablar de un Dios que no conozco. Entonces, orar la palabra es poderoso porque estoy hablando las mismas palabras de Dios. Puedo responder incluso a mis circunstancias diciendo un escrito está, como hizo Jesús. Como hizo Jesús. Reprendió al diablo con la palabra. Con la palabra. Tú puedes alinear tus pensamientos locos que tenemos a veces con la palabra. Mi mente dice no, pero la palabra dice esto. Mi mente me guía por acá, mis deseos y mis pasiones me guían por acá, pero la palabra dice esto. Es importante ver el poder de la palabra. La palabra es la espada del Espíritu. Es parte de esa armadura que Dios nos da para enfrentar la vida, para vivir la vida. Tal parece entonces que si yo oro con la palabra, estoy desenvainando la espada
del Espíritu. Además de que estoy alineando mi voluntad con la voluntad de Dios, mis deseos con los deseos de Dios. Orar en la palabra, orar. El Padre Nuestro, por ejemplo, orar el Padre Nuestro es orar la palabra, porque ¿dónde está el Padre Nuestro? El Padre Nuestro está en la palabra, está allí, está ahí en la Biblia, es literalmente lo que Cristo nos enseñó. Entonces, cuando yo oro el Padre Nuestro, estoy orando la palabra. Cuando yo oro en base a un versículo, yo estoy orando la palabra. Dice las Escrituras, dice Marcos 15, dice que Jesús oraba, que Jesús cantó los salmos. Incluso en Mateo 26, en la última cena, vemos que dice que Jesús cantó los salmos. Entonces, quiere decir que yo puedo cantar y puedo orar con la palabra. ¿Y por qué me lo pierdo? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Si es tan poderoso, ¿sabes qué? El enemigo nos ha hecho desestimar el sistema, y el enemigo nos ha hecho desestimar la importancia y la riqueza de orar la palabra, de la lectura orante de la palabra o de la lección divina. Orar la palabra, leer el versículo, meditarlo, quedarme allí degustándolo, ¿verdad? Degustando el versículo, masticándolo, tragándolo y percibiendo ese sabor como cuando te comes una rica torta de chocolate. Bueno, yo digo de chocolate porque a mí me encanta el chocolate. Y te quedas masticándolo y masticando y saboreando cada ingrediente, y puedes distinguir, esto es de chocolate, pero es como Nutella, no es chocolate amargo. Y puedes degustar cada ingrediente. Eso, hacerlo con un versículo, con 2 versículos, con un capítulo, degustándolo, que baje de la mente a tu corazón y a tu espíritu, que baje allí, que puedas meditar y ver cómo ese versículo se aplica a tu vida, no a la vida de otros, sino a tu vida. ¿Y qué te está queriendo decir Dios hoy con ese versículo? Mira, no subestimes, y esto es algo que yo repito todo el tiempo, no subestimes lo que Dios te da. No subestimes ninguna experiencia, por pequeña e insignificante que parezca. No desestimes un versículo que Dios te da. Si Dios hoy te hizo escuchar un versículo, es por algo. Busca la aplicación que tiene en tu vida. No lo desestimes. Dice la palabra que tenemos que orar con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Y dice que la espada del Espíritu es la palabra. Entonces, orar en el Espíritu también es orar en la palabra, ¿o no? Entonces es un gran tesoro orar la palabra. Nos estamos blindando al orar la palabra. La palabra de Dios es viva, reitero, la palabra de Dios es viva, llega a lo más profundo. Orar la palabra es orar la voluntad de Dios, pero además de ello nos enfoca. A veces nosotros vamos a orar y estamos todos dispersos, pensando en qué vamos a hacer después y todo lo que tenemos que resolver. Y cuando oramos la palabra, sí o sí nos vamos a enfocar, porque tenemos que leerla, tenemos que degustarla, meditarla, y luego que de nuestro espíritu salga la oración en base a esa palabra. Esa oración puede salir para ti, por ti o por otros. El Espíritu te guía. A través de ella, el Espíritu Santo abre en nosotros la posibilidad de traer a nuestra mente personas, circunstancias, fallas, necesidades propias o ajenas. Y es por eso que yo pienso que nos saca del egoísmo y de las oraciones superficiales. Nos lleva a otro nivel de profundidad. El orar la palabra es mirar directamente a Dios, porque la palabra es Dios. Es comer directamente de Él, porque esa palabra es nuestro alimento. La palabra es un medio de gracia, es decir, al orar la palabra, entonces yo voy a tener perdón de pecado. Al orar la palabra, yo voy a recibir las riquezas de su gracia. Orar la palabra nos hace meditar y contrastar nuestra vida con la vida que Dios quiere que viva.
Orar la palabra es inclinar el oído al Espíritu, al corazón del Padre. A ver, Padre, ¿qué quieres decirme? ¿Y qué quieres que yo te diga? Sí, ¿qué quieres que yo te diga? Yo he tenido experiencias, mejor dicho, y posiblemente en otro momento les comente varias de esas experiencias. Yo he tenido experiencias en las que Dios me ha dado directamente, ha puesto en mi corazón y en mi boca directamente lo que quiere que yo le diga, lo que quiere que yo le cante, como quiere que yo ore. Y no puedo resistirme a ello, no lo puedo subestimar y decir, bueno, esto está en mi corazón, pero no, yo voy a orar es esto, porque esto es lo que yo necesito. No, porque a veces yo no sé lo que necesito, pero Dios siempre sabe lo que yo necesito. Orar la palabra, entre otras cosas, nos estimula a estudiarla. ¿Por qué? Porque posiblemente te vas a encontrar con versículos que tú no entiendes. Y eso te va a llevar a buscar, a ver, ¿qué significa esto? ¿Será que lo busco en otras versiones? ¿Será que busco un diccionario, una concordancia? ¿Será que busco el original? Y te inspira, te lleva a estudiar, y estudiar la palabra te llena de sabiduría y conocimiento de Dios. Y sabemos que el conocimiento de Dios es lo que nos va a ayudar a distinguir qué es lo que tenemos que hacer, es decir, qué acciones tenemos que llevar a cabo, qué decisiones tenemos que tomar. Nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Entonces es importante. A mí me llama mucho la atención porque la iglesia primitiva perseveraba en lo importante que nosotros hemos abandonado muchas veces y que le restamos importancia. Hechos 2:42 dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en ello. Y cuando habla aquí de la doctrina de los apóstoles, viene a mi mente un documento que data del primer siglo de la iglesia primitiva, un documento antiquísimo que se llama la Didache. Lo puedes buscar en internet, incluso que allí está. Y allí se recoge la doctrina de los apóstoles, o sea, como un resumen de lo que hablaba una y otra vez todos los apóstoles. Como digamos un resumen de todo el Nuevo Testamento. Y dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión los unos con los otros, es decir, la relación con el hermano. Yo no puedo vivir la vida cristiana aislada. Incluso los monjes que están en claustro, ellos viven en comunidad, porque el crecimiento, importante de ese crecimiento, lo vamos a tener sí en la comunión con Dios, pero también en la comunión con los hermanos. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. El partimiento del pan, la comunión, es un medio de gracia. Es un medio de gracia que subestimamos. Y dice que perseveraban también en oración, en oraciones. Entonces aquí vemos que la doctrina de los apóstoles, la doctrina de la iglesia primitiva, era estas 4 cosas que subestimamos muchas veces y que empezamos a sustituir por 1000 cosas. Y no es que lo demás esté mal. Un campamento, un retiro, una actividad, un concierto. No es que eso esté mal, sino que olvidamos lo más importante. Orar la palabra nos invita a analizar, a discernirla y a mantenerla en nuestra mente durante el día. ¿Cómo voy a responderle yo al enemigo o a una circunstancia? Escrito está, si yo no sé qué es lo que está escrito. Tengo que buscar lo que está escrito, tengo que orar en lo que está escrito. A mí me ha servido muchísimo para apagar la lluvia de pensamientos que generan ansiedad, angustia, tristeza, rabia, miedo. Traer nuevamente la palabra a mi mente es un aliciente que me calma, que me tranquiliza y que me hace esperar con tranquilidad. Pero ¿qué voy a traer a mi mente si no leo la palabra? No voy a traer nada a mi mente. Entonces la invitación es a interiorizar la oración, a interiorizar esa palabra y a vivir una vida orante. Y eso, vivir una vida orante va de acuerdo con 1 Tesalonicenses 5:17 que dice, oren constantemente, oren sin cesar, oren todo el tiempo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer esto de orar la palabra? Leo con atención,
medito en esa palabra, la degusto, hago silencio a ver qué es lo que Dios quiere hablarme a mí directamente con esa palabra. La mastico, la voy a digerir y luego empiezo a orar conforme me guía el Espíritu, conforme a eso que leí. Leíste un versículo, leíste un capítulo, de acuerdo a eso lo oras. No pones, no le quitas. Utilizas eso que está allí, eso que te está diciendo el versículo y con eso oras por ti, por otros. Dios va a ir trayendo a tu corazón. Hazte sensible a la voz de Dios. Escúchala y obedece. Cuando escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, cuando escuchamos esa voz, cuando tenemos ese impulso a hacer algo y no lo hacemos, entonces vamos apagando la llama del Espíritu y ya después no nos hacemos sensibles y le pasamos por encima. Si viene, mientras que tú estás orando, viene el nombre de una persona, no te pongas a ver, ay, pero ¿por qué voy a orar? No, tú ora de acuerdo a esa palabra. El Espíritu sabe. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu intercede por nosotros. Aun y cuando nosotros no sabemos qué pedir, Él intercede por nosotros y por todos los demás. A veces Dios te puede poner en tu mente, tu corazón, un nombre, una persona, y tú no sabes por qué. Ay, no, pero ¿por qué? O en el peor de los casos, no, pero es que esta persona, yo no quiero orar por esta persona porque no la quiero, porque no me gusta. Pero Dios te la está poniendo. Al leer ese versículo, ora conforme a ese versículo. Tú no sabes, pero el Espíritu sí sabe la necesidad que tiene esa persona. Entonces, listo, lista para empezar a orar la palabra. Cuéntame luego cómo te fue.